vimos toda la mañana, toda la generación de conocimiento que se ha hecho, las prácticas que se han validado y finalmente cómo todo ese proceso de alguna manera puede incidir en la política pública en los países que están participando en el programa Bosques Andinos. Esto obviamente es un desafío grande, no es un proceso fácil, lineal, sino que es complejo, requiere de mucho trabajo entre distintos actores a distintas escalas. Veamos cómo los países nos cuentan cómo han podido utilizar toda esta información, todo este conocimiento que se ha generado en el proyecto en la política pública de cada país. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ponce, trabajo en la Subsecretaría de Patrimonio Natural, aproximadamente 5 años. Vengo en representación de la subsecretaria y en realidad lo que más o menos en contexto voy a explicar son políticas públicas con respecto a bosques andinos. Este desarrollo de compendio de toda la información fue recopilado en base a experiencias que ha tenido tanto como en la dirección forestal como en biodiversidad. Bueno, voy a continuar para más o menos ir explicando. Antes de empezar a explicar un poco de política pública, voy a definir un poco de lo que nosotros como hemos definido bosque, ¿sí? Dentro del bosque, de la clasificación de la cobertura y uso de la tierra, evaluada en el 2008 por parte del Ministerio del Ambiente, se especifica 12.514.340 hectáreas de bosque nativo. Esto comprende tanto en la Amazonía, en la costa y en la sierra, ¿no? Podemos ver que nosotros tenemos definido en 2 categorías, en 2 niveles, ¿no? Hemos definido como bosque a nivel general y dentro de bosque tenemos bosque nativo y plantaciones. Dentro de bosque nativo tenemos especificado el concepto de que es una comunidad vegetal que se caracteriza por las dominaciones de árboles de diferentes especies nativas, edades y portes variados, con 1 o 2 más estratos. Dentro de la vegetación arbustiva y herbácea tenemos definidas estas 2 categorías, subcategorías, que es vegetación arbustiva y páramo, ¿sí? Dentro de vegetación arbustiva son áreas de un componente sustancial de especies leñosas nativas, no arbóreas, que incluye áreas degradadas en transición y una cobertura densa de dosel. Y en páramo sabemos que es la vegetación tropical alto andina caracterizada por especies dominantes no arbóreas que incluyen fragmentos de bosque nativo propios de la zona. Entonces, puesto en contexto esto para saber cómo tenemos clasificado tanto la definición de bosques nativos y dónde está ubicada la parte de páramo y vegetación arbustiva, ¿no? Que en énfasis estos 3 niveles establece todo lo que es el bosque andino, ¿sí? El 11% del bosque andino de vegetación natural está ubicado en las provincias que incluyen la región interandina, ¿no? Aproximadamente es 1.329.000 hectáreas. Esto solamente de bosque nativo consideradas en el estrato andino, ¿no? Si nosotros sumamos todo lo que es la parte de vegetación de bosque nativo con vegetación arbustiva y páramo, en esas 3 categorías que yo les estaba mencionando, aproximadamente son 2.396.000 hectáreas de bosque nativo, vegetación arbustiva y páramo en la región interandina, ¿no? Incluido todas las provincias que abastece en la sierra, como se le conoce en el Ecuador. Para entrar un poco en contexto, se ha tratado de conceptualizar qué se define como bosque. Como ustedes pueden ver en las categorías del Ministerio del Ambiente se diferencia cuando es un bosque y una parte basal o de una parte arbustiva en donde se le considera el páramo, ¿no? Entonces se ha tratado de contextualizar estos temas y salió el acuerdo ministerial 116 el 7 de noviembre de 2016 en donde define la comunidad de bosque, ¿no? Este acuerdo específicamente se lo hace para expedir en el plan de acción de Red Más, Bosques para el Buen Vivir, y establecer los lineamientos para la implementación de Red Más en el Ecuador. Entonces tenemos un concepto de que son bosques, ¿no? Es una comunidad vegetal natural o cultivada de por lo menos 1 hectárea, con árboles de al menos 5 metros de altura y con un mínimo de 30% de cobertura de dosel o capa aérea vegetal. El bosque se puede diferenciar entre bosque natural y plantaciones forestales, ¿no? Entonces aquí empezamos ya a establecer un concepto específicamente de lo que es bosque, ¿sí? Ya establece que es 1 hectárea con una altura de 5 metros específicamente y un 30% de cobertura vegetal en dosel, ¿no? A partir de esto se definieron los estratos de bosques de Ecuador. Específicamente esto se desarrolla para sacar los puntos de muestreo para la evaluación nacional forestal.
¿sí? En estos estratos, específicamente, hace una diferenciación de los bosques nativos en base a criterios bioclimáticos y recomendaciones de expertos, siendo 9 categorías necesarias para representar variabilidad forestal del Ecuador continental. Entre los 9 estratos que tenemos aquí, específicamente 4 se enfocan los que son bosques en la parte andina, que es bosque seco andino. Tenemos bosque siempre verde andino de ceja andina, bosque siempre verde andino de pie de monte y bosque siempre verde andino de pie montano. Entonces, tenemos puntero, ¿no? Ahí está. Entonces, podemos ver que alrededor de los estratos de bosque andino, más que todo el bosque siempre andino de la ceja andina, corresponde a las privaciones de mayor altitud. Páramo está considerado en otra clase, ¿no? Esto se lo sacó específicamente de bosques para presentar frente al proyecto Red Más. Entonces, como establecen un bosque de un diámetro y también conforme a los parámetros del IPCC, se establecieron este tipo de leyenda, ¿no? Tenemos el bosque siempre verde andino de pie de monte, es cuando ya son unas privaciones, ¿sí? Y el bosque siempre andino de ceja, bosque seco andino, que tenemos más en la parte sur del Ecuador, ¿no? Que tenemos acá. En total, tenemos en hectáreas aproximadamente de bosque seco andino son 159.000 hectáreas. De bosque siempre verde andino de ceja andina tenemos 518.000 hectáreas. De bosque siempre verde andino de pie de monte aproximadamente tenemos 12 millones de hectáreas. Y el bosque siempre verde andino montano, que es 196.000 hectáreas más o menos, ¿sí? Con un total de 3.865.000 hectáreas de todos los estratos de bosques andinos que tenemos estratificado. Bueno, en ese contexto voy a explicar un poco sobre la base legal que nosotros hemos articulado, mejor dicho, he tratado de contextualizar en todo lo que nosotros hemos trabajado dentro del Ministerio del Ambiente. Y para ello, para el año 2006 más o menos, se expide la norma 198, en donde ahí se establece el manejo sustentable de bosques andinos. Muchas de las comunidades se abastecen del bosque andino y también propietarios individuales como comunidades y en la parte de comunidades ancestrales también, específicamente para uso personal, como para la parte de combustible. Tenemos también, ellos usan muy poco para encofrados. En realidad, si comparamos a nivel nacional, es muy poco los planes de manejo aprobados en ese sector, pero se necesitaba regular para aprovechamiento forestal, ¿sí? Tenemos aproximadamente entre 2018 y 2019 366 planes de aprovechamiento forestal aprobados por el Ministerio del Ambiente, que representa menos del 5% a nivel nacional, ¿no? Los planes de aprovechamiento forestal más desde la zona amazónica y en la zona de costa, ¿no? Pero es bueno recalcar que ya existe en 2006 existió una normativa de manejo de bosque andino, ¿sí? Para esto ya se estipulaba las zonificaciones de protección permanente, en donde se maneja el ancho de río de protección. En este caso, por ejemplo, un ancho de río de quebrada con el curso de río en metros, ¿no? De 3 metros, de 3 a 6 y más de 6. El ancho de protección especificado en 20 metros, 30 metros y 50 metros, ¿no? De igual forma, existen áreas de protección permanente dentro de quebradas, lagos, en un ancho de 40 metros, específicamente sectores donde existían bosques andinos, ¿no? Tenemos áreas cubiertas de bosques con presencia de especies endémicas en peligro de extinción, así declaradas por el Ministerio del Ambiente, y también áreas de estudios biológicos como hábitats poblacionales de flora y fauna amenazadas en extinción. La mayor parte que nosotros tenemos de estos planes de aprovechamiento forestal es el sector más de Imbabura, tenemos también en Carchi, que son provincias al norte del Ecuador, ¿no? Tenemos también la zonificación del manejo de bosque nativo. En este caso comprenden ciertas zonas que son destinadas directamente a la producción forestal, zonas de otros usos. Entonces en 2006 como que se planteaba ordenar un poco el territorio ya sean con predios, fincas, específicamente en manejo forestal, ¿no? Entonces, la idea del ordenamiento dentro de estas áreas ya se estipulaba más o menos en 2006, en donde se lanzó esta normativa. En el 2008 se establece
reforma de la Constitución de la República del Ecuador, en donde ya establece que el Estado regula la conservación, maneja y el uso sustentable, recuperación y limitaciones del dominio de ecosistemas frágiles amenazados, entre otros los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, manglares de ecosistemas marinos, ¿no? En el 2009, el Acuerdo Ministerial 69 se establece las políticas del ecosistema andino del Ecuador, en donde acuerdan establecer como política del Estado la política de ecosistemas andinos del Ecuador al tenor de lo siguiente, ¿no? Entonces, se basa bajo... hay 5 literales, ¿sí? En el primer literal se establecen los ejes principales de la política de ecosistemas andinos, en donde se sustentan estos ejes principales: conservación y manejo sustentable de la biodiversidad y agrobiodiversidad, armonización de acciones entre actores públicos y privados, apoyo al sistema nacional descentralizado de la gestión ambiental, fortalecimiento de actores de empoderamiento, ¿no? En el segundo literal establece las políticas para el ecosistema de páramo, ¿sí? En el primero es: el Estado ecuatoriano promueve la conservación de los páramos y los declara áreas frágiles que requiere de un manejo y cuidado especial por sus características de erosión hídrica, ecológicas, biológicas, sociales, culturales y económicas, ¿no? Entonces, en este aspecto se va dando ya políticas dentro de lo que establece directamente en lo que es el ecosistema páramo, ¿no? En la política 2, el Estado propicia como parte del ordenamiento territorial la zonificación y planificación del aprovechamiento y manejo de los recursos naturales en los páramos de una forma participativa bajo los mecanismos de corresponsabilidad. En esta parte se ha trabajado bastante con el Ministerio de Agricultura. El Ministerio del Ambiente adjudica tierras dentro de bosques protectores y patrimonio forestal del Estado, que son áreas de conservación que el Ministerio del Ambiente gestiona. El Ministerio de Agricultura adjudica lo que son tierras rurales. En este caso, mediante esta política de gestión, se ha podido realizar visitas de campo directamente con el Ministerio de Agricultura cuando ellos tienen predios que también van a adjudicar dentro de páramo. En eso estipula reuniones con las comunidades que van a tener su título de propiedad global, y se trata de dar identidad cultural dentro de lo que es páramo para las comunidades que van a ser adjudicadas, ¿no? Carlos, tienes 5 minutos. Uy. Bueno, estas políticas también tenemos para humedales. Voy a pasar brevemente. Tenemos políticas para humedales altoandinos. Tenemos políticas de ecosistemas también de bosques andinos, en donde establece específicamente que se debe trabajar en el recurso forestal y recuperación de los sitios. En el literal D tenemos políticas para el ecosistema de bosques andinos también, como un estrato sociocultural de plantaciones forestales específicamente para trabajo en zonas ya intervenidas. Bueno, voy a pasar brevemente. Las políticas para agrosistemas, se está trabajando con un proyecto que el Ministerio de Agricultura también lo tiene en el sistema agrosistema, en la parte de uso de tecnologías limpias, ¿sí? Y como política 3 de agroecosistemas, que me parece relevante comentarles: el Estado fomenta la conservación de la biodiversidad y desarrollo de la agroforestería. Bueno, creo que les voy a pasar este documento para que lo vean, pero es un poco, en realidad la política contiene muchos literales, ¿no? Ya, en el 2009 se establece los criterios de zonificación de tierras para forestación y reforestación. Tenemos la base legal donde establece ya parámetros altitudinales, en el cual se define como páramo, tanto un desarrollo un poco más técnico, en donde usa paralelos para definir los estratos de páramo identificados a diferentes alturas. En el 2016 se expide la Ley de Tierras, en donde aquí nos provee que se debe limitar dentro del territorio donde exista páramo lo que es la parte de ecosistemas frágiles, y se debe trabajar directamente en la parte de la frontera agrícola, ¿no? Entonces, aquí ya menciona que no se permitirá el avance de la frontera agrícola de los páramos no intervenidos que se encuentren sobre los 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar, al norte del paralelo 3, latitud sur, y sobre los 2.700 metros al sur de dicho paralelo.
Tenemos el artículo 53 sobre la ley de tierras rurales que se encuentra en páramos y ecosistemas frágiles tendrán un plan de manejo formulado con el apoyo de la autoridad agraria y aprobado con la autoridad ambiental. Entonces, el trabajo en sí de estas normativas, específicamente de la ley de tierras, es para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, ¿no? Bueno, aquí hemos puesto algunas imágenes en el cual, donde se está trabajando directamente con el Ministerio de Agricultura. Se ha visitado unos sectores andinos, en unos sectores de bosque andino, en el cual se ha tratado de permanecer directamente el trabajo en conjunto, como les mencionaba. En 2017 tenemos el Código Orgánico Ambiental, en donde ya menciona lo que es el artículo 99, la conservación de páramos y moretales y manglares, y el artículo 100, que es disposición sobre el ecosistema páramo, ¿no? Entonces aquí ya intervienen los gobiernos no gubernamentales, descentralizados provinciales, en el cual el trabajo debe ser también incluido dentro de los GATS. Sí, los planes de instrumentos para el ecosistema de páramo. Entonces en estos planes de instrumentos ya les voy a explicar más adelante en lo que se está desarrollando como la gestión de cambio climático, ¿sí? El día de mañana igual voy a detallar un poco más en la parte de proyectos que se están realizando en el Ministerio del Ambiente en cada uno de estos ítems que estamos viendo. Además de eso, en el 2008 se creó el proyecto Sociobosque. Ustedes saben que el proyecto Sociobosque es un proyecto que también dentro de ello se estableció Sociopáramo. Actualmente tenemos más o menos 1.616.000 hectáreas conservadas en la región andina. Están 1.326 convenios. A partir del 2014-2017 sale el Plan Nacional de Restauración, como ustedes conocen, en donde aproximadamente son 37.000 hectáreas y 31 convenios que se tiene actualmente, ¿no? Y con la mancomunidad del Chocó Andino, que está estableciéndose un diálogo para restaurar 1.000 hectáreas, que creo que mencionó alguna vez el compañero. De 2017 al 2021, perdón, aquí se me ha ido, existe el programa de reducción de incendios forestales financiado por la agencia italiana, en donde también se está trabajando con comunidades andinas para poder enfrentar el fuego en la parte de incendios forestales, prevención específicamente dentro del Ecuador, ya que ha sido un gran problema que hemos tenido en los últimos años, especialmente en 2012, y también existe un remanente de incendios en la parte andina, y actualmente también se está capacitando a la gente para que esté previsto ante eso, ¿no? En el contexto de cambio climático, bueno, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo del 2017-2021, ¿sí? Y la Estrategia Nacional de Cambio Climático en el Ecuador, que son los temas más relevantes que les he mencionado en toda la cadena que hemos tenido en las políticas de cambio climático. Y actualmente se tiene la herramienta para la integración de criterios de cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, no se ve bien, en donde ya establece dentro de los PDOTs, que es para trabajar directamente con las juntas, con los GATS, con los gobiernos autónomos descentralizados, en donde este documento fue publicado y hace un mes aproximadamente y aprobado por la Secretaría de la Política, antiguamente SEMPLADES, en donde ellos ya tienen ese instrumento para poder contextualizar dentro de sus PDOTs la política de cambio climático. Bueno, he tratado de contextualizarles un poco sobre todo el tema de la parte de política en bosques andinos, y bueno, después cualquier pregunta. Mañana voy a profundizar más en el tema de restauración, bosques protectores y algunos ítems que podamos establecer más con precisión. Gracias, Carlos.